Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El Estadio Corregidora de Querétaro fue escenario de una batalla a muerte que convirtió un partido de fútbol en un día trágico. El sábado 5 de marzo, durante el encuentro entre Gallos Blancos del Querétaro y los Rojinegros de Atlas, un grupo de aficionados radicales, miembros de las barras de ambos equipos, comenzaron una trifulca que provocó la suspensión del partido y un saldo de 26 personas heridas, 3 de ellas de gravedad, según cifras oficiales. A partir del minuto 60 del partido, en la tribuna de integrantes de la barra local, Resistencia Albiazú, comenzaron las agresiones, en primera instancia hacia la porra del Atlas, conocida como Barra 51. Pero el ataque tomó un giro inesperado. Se tornó hacia todos aquellos aficionados que portaban una camiseta del equipo rojinegro, incluidos niños, mujeres, adultos mayores y hombres que no formaban parte de la porra, mismos que sin encontrar otra salida, invadieron el terreno de juego buscando auxilio. Sin embargo, la protección no se hizo presente, puesto que los elementos de seguridad previstas para el encuentro futbolístico fueron insuficientes y se vieron rebasados por las circunstancias. Cabe mencionar que el equipo de seguridad que resguardó el Estadio Corregidora fue del sector privado y no se tuvo la precaución por parte del Club de Querétaro en solicitar apoyo de elementos al propio Estado, puesto que este tipo de tensiones entre ambos equipos han sido históricas. En 2007, 2010 y 2013, los fanáticos de estos mismos equipos se enfrentaron dentro y fuera de los estadios, dejando como resultado destrozos en propiedad pública y privada, varios heridos y detenidos. Pese a las amonestaciones impuestas derivadas de tales acontecimientos, se han insistido en que la verdadera solución es erradicar la violencia. Para ello es necesario cuestionar el por qué la violencia ha llegado a los estadios de fútbol. Partiendo de la afirmación que el fútbol fue creado como un deporte para hombres, se puede descifrar esta cuestión. Para Julio César González Pajés, investigador en estudios de género, ejercer la violencia es una condición que se le impone a los hombres, un elemento básico del proceso de la construcción de la masculinidad y de las características que los han de definir como hombres entre sí, varones hegemónicos. Eventos como los ocurridos en el pasado 5 de marzo en el Corregidora son fenómenos que cuentan con una construcción social que trasciende a otras esferas, incluso de la misma industria del fútbol y de otros deportes, en donde, por ejemplo, la violencia de género está normalizada por los estereotipos culturales, con lo cual, y pese a toda la legislación existente, las mujeres que actúan como jugadoras, entrenadoras, árbitras o miembros de las barras son cosificadas, estigmatizadas, excluidas y violentadas. Tras la tragedia del Sábado Negro, las autoridades solo reportaron 26 personas heridas, 3 de gravedad, sin ninguna víctima mortal, a pesar de que la propia sociedad civil denunció, mediante videos publicados en redes sociales, cifras que contradicen a las oficiales. Con información del periódico La Jornada y redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que pueden escuchar todos los miércoles. Recuerden que estamos en Facebook e Instagram y ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias acerca de los temas que quieran que abordemos en este espacio, su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales,
Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre violencia en el fútbol, identidades y machismo. Esto a raíz del lamentable incidente que pasó el 5 de marzo en el Estadio La Corregidora en Querétaro. Ya un mes de esto. Para ello entrevistamos a Patricia Martínez Torreblanca. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente es secretaria general de nuestra facultad. Sea usted bienvenida, profesora Patricia, a este espacio de Construyendo el Debate. Muy buenas noches. Hola Jimena Lezama, buenas noches a todas y a todos. Como primera pregunta le digo, ¿la violencia e inseguridad que se vive a nivel nacional tiene efectos sobre las expresiones violentas de las barras de fútbol? La violencia, en términos generales, está vinculada al fútbol por múltiples razones. Desde el propio enfrentamiento que se da en la cancha, la cual está normada y ha estado normada a lo largo del tiempo, tratando de proveer el espectáculo, apoyar el encuentro y proteger a los participantes. En el segundo punto, desde la tribuna, que históricamente se ha pretendido eliminar desde hace muchísimo tiempo. Y en el tercer nivel es de quienes operan en una especie de estado de excepcionalidad, y me refiero a los propietarios de los equipos deportivos, porque no asumen responsabilidades de mantener la seguridad en los espacios propios del encuentro deportivo y cuyo único interés es maximizar las ganancias de este tan popular espectáculo en nuestro país, en América Latina y me atrevería a decir en el mundo. Adicionalmente a estos tres posibles niveles de violencia o tres niveles de violencia que pueden existir, la cancha, la tribuna y el espacio público, y en un sentido contrario, es decir, que no va de la cancha a la tribuna y hacia el espacio público, sino aquel que viene en sentido contrario, que va de afuera hacia adentro. Ahí ubicamos la violencia existente en la sociedad y que es menester señalar que es preexistente sin lugar a duda a la celebración de los partidos de fútbol, pero que, dada la exacerbación de los ánimos, la naturaleza del encuentro se manifiesta en el espacio-tiempo de los partidos de fútbol. Un poco ahondando en la cuestión de los propietarios de los equipos de fútbol, las ligas de fútbol y con ella los propietarios se desarrollan en una especie de régimen de excepcionalidad con un grado muy alto de opacidad y con la participación, dado que es un negocio, de capitales de diversas procedencias, al amparo evidentemente de la indiferencia del gobierno, que voltea la cara hacia el otro lado sin considerar que puede afectar a la seguridad de los individuos. ¿Cuál es el argumento gubernamental? Que se trata de una actividad privada, ¿no? Se mantiene, por lo tanto, la actividad y la vigilancia gubernamental al margen de lo financiero y de las consecuencias producto de las rivalidades de grupos económicos legales y en algunos casos no legales que tienen intereses sobre las jugosas ganancias del fútbol. Este razonamiento de lo no público deriva en que la seguridad en los partidos se entienda como una responsabilidad de los particulares, en la cual
únicamente se enuncia en alguna ley secundaria el número de elementos de seguridad privada, y subrayo privada, que deben de estar presentes en el estadio en razón del número de asistentes, proporcionalmente al número de los asistentes. Pero en todo esto se entiende como una responsabilidad de los particulares la seguridad de las personas dentro de este recinto privado. Sin embargo, es deseable que el gobierno participe en la seguridad de las personas, porque el estadio no es una ínsula que se encuentre desconectada del espacio público, ni las personas aparecen y desaparecen en el estadio al inicio del partido y desaparecen a la finalización del partido. El estadio se encuentra rodeado de una serie de vialidades donde las personas, los aficionados y incluso el público no asistente desarrollan sus actividades en el espacio público. Qué importante esto que usted nos menciona, profesora Patricia, acerca de que la violencia está vinculada al fútbol por múltiples razones. En primera instancia, por la rivalidad que se da en la cancha entre los equipos. En segunda, por el enfrentamiento que hay en tribuna, es decir, entre la afición. Y en tercera, viene desde los propietarios de los equipos que no asumen la responsabilidad de inhibir esta violencia generada en el estadio. Aunado a ello, desgraciadamente, la violencia que se refleja en un estadio es muestra de la preexistente en la sociedad, donde simplemente en un lugar donde hay exacerbación de ánimos y las pasiones que despierta el deporte, pues son el suelo propicio para que haya más violencia aún. Como segunda pregunta le digo, pensando en el antagonismo que se vive en el campo de fútbol como en la tribuna, ¿se puede decir que, por naturaleza, las barras son violentas? ¿Usted qué opina? La violencia que se vive en el fútbol es un tipo de violencia que no tiene una explicación unívoca, como muchos de los fenómenos sociales que se manifiestan en el espacio público, sino que forma parte de muchos factores, como lo sostiene Fernando Carrión. La violencia, por lo tanto, en el fútbol es una violencia específica del enfrentamiento, pero que no tiene que llegar a los niveles de agresividad que se han presentado últimamente en la Liga de Fútbol Mexicano y en muchas otras ligas. Y cabe mencionar que no es un hecho aislado, ni siquiera en la historia del desarrollo del fútbol, sino es algo que se ha venido sucediendo desde hace muchísimo tiempo y que es ahora la accesibilidad de los medios para difundir las imágenes, de tener un teléfono celular en la palma de la mano y que se puede transmitir de forma inmediata hacia las redes sociales lo que está ocurriendo en los estadios. Pero regresemos. El primer punto es que la violencia en la cancha se ha normado históricamente para evitar los actos que afectan al propio juego y al jugador. Recordemos que en Inglaterra, Margaret Thatcher inició una serie de medidas gubernamentales para acabar con la violencia en el fútbol. ¿Por qué la normamos? La normamos para que se suceda el antagonismo propio de la competencia deportiva, pero acotando los daños que puedan provocarse en la cancha entre los jugadores, en el público y en el público inicialmente. El segundo nivel es la violencia en el recinto deportivo, que genera un ímpetu provocado por la identificación con un equipo. ¿En qué? En contraposición con los otros equipos. Y de algunos en específico, de unos equipos con otros, en específico por razones de territorialidad, de origen de los equipos o bien de la propia historia de los encuentros celebrados en el pasado. Cabe señalar que estas rivalidades entre los equipos de fútbol
serán promovidas por los medios de comunicación en términos de sacar jugosas ganancias del espectáculo deportivo. El tercer nivel responde al espacio público, el que mencionábamos que se encuentra fuera de los estadios, porque el tiempo de la justa deportiva se extiende al espacio no deportivo y los ánimos, por lo tanto, se manifiestan en este recinto ya no privado, sino en este espacio público. Es importante mencionar que las barras bravas que nacen en Argentina llegan a México alrededor de los años 90, inicialmente con el equipo Pachuca de la mano de Andrés Fassi, su director deportivo, y que surgen en respuesta, de acuerdo al club, al empuje que necesitan los equipos por parte de sus aficionados para incrementar el desempeño de los jugadores y alcanzar los resultados esperados. Por ejemplo, justo allí inició en el encuentro Pachuca contra Celaya en 1995, donde peleábamos el ascenso y que no se logró. Es el inicio para que se piense necesaria la creación de la Ultratusa. En esos años también surge la Barra 51 del Atlas, la Rebel de los Pumas, la Guerrilla de San Luis, Libres y Locos de los Tuzos y la Perra Brava del Toluca, entre otros. Desde entonces, los dueños de los equipos han fomentado la existencia de las barras, que rivalizan con los otros equipos y que subsisten, crecen por los estímulos económicos y organizacionales de los propios clubes. Este énfasis que nos pone acerca de el grado alto de opacidad que hay acerca de los capitales de diferentes procedencias en el fútbol, de quienes tienen intereses en las ganancias generadas por este deporte, y esto obviamente al amparo del gobierno, que con la bandera de decir que es un evento privado, pues toda esta confluencia de capitales lo único que hace es que, si bien hay intereses, no hay responsabilidades, en este caso específico en el tema de la seguridad, porque al ser un evento privado, pues entonces el gobierno dice que no tiene injerencia y los propietarios de los equipos tampoco asumen esa responsabilidad. Y eso, pues aunado a que las rivalidades son promovidas desde siempre por un fin de lucro y por un fin de los medios de comunicación y la cultura en general. Las barras bravas, recordemos, las nacidas en Argentina, llegan a nuestro país, como usted nos lo señala, a inicios durante la década de los años 90. Y si bien subsisten, no hay que olvidar que esto es gracias a estímulos que hay dentro de los propios equipos, y desgraciadamente este tipo de barras violentas pues se siguen impulsando aún en nuestros días. Como tercera y última pregunta le digo, existen estudios que afirman que tanto en el campo como en las gradas, las acciones y actitudes en torno al fútbol constituyen y refuerzan la identidad masculina machista. ¿Cómo podemos comenzar a revertir esto como visitantes y aficionados del fútbol? Sin lugar a dudas, la masculinidad es una de las representaciones sociales más significativas ligadas al fútbol, porque históricamente sirvió y continúa sirviendo en la producción y reproducción de cierta identidad masculina ideal. Pero debemos considerar que existen diversos modelos de masculinidades, porque están condicionadas por otras dimensiones de la subjetividad humana. Por ejemplo, la clase social, la etnia, la edad, la orientación sexual, la religión, la época, por supuesto, el estatus socioeconómico y además que estas masculinidades están en permanente cambio. No es, desde mi punto de vista, desde el enfoque
solamente de las masculinidades desde donde debemos emprender el camino, como vemos, de la violencia. Observamos y hemos expuesto que la violencia es propia de la confrontación y los espectadores convertidos en hinchas forman parte de ese ecosistema. Hooligans, barras, torcidas o como quiera que sean llamadas, se han incorporado a las estructuras de los equipos de fútbol, pero deben ser atendidos por las decisiones gubernamentales para proteger al público y hacer del espectáculo de fútbol un espacio libre de violencia de cualquier naturaleza. Es un muy largo camino, pero debemos al menos emprenderlo decididamente, con la participación del gobierno en el esquema del espacio público y en la normatividad decidida, pujante y participativa de la liga, de los dueños de los equipos y sobre todo de la sociedad que está en búsqueda de un espacio recreativo, de un espacio de diversión, de un espacio familiar en donde que sea representado por los encuentros de fútbol y que no veamos a estos espacios como lugares donde se puede dar la violencia en su máxima expresión. Los factores que conviven en estas coyunturas violentas son de naturaleza diversa. Ataquémoslos de manera integral desde todos los aspectos y los invito a que salvemos el fútbol y que salvemos el espectáculo deportivo. Desgraciadamente, como usted nos menciona, el fútbol se ha colocado, sin querer, como una de las representaciones sociales que produce y reproduce esta identidad masculina ideal que pues tiende al machismo. Pero no debemos olvidar que existen otro tipo de masculinidades, hablar de ellas y dejar de pensar que solamente hay un tipo de masculinidad que, reitero, tiende al machismo. Me sumo con usted a este llamado a la afición, a los amantes del fútbol, a rescatar el fútbol, a rescatar el espacio donde se gesta y buscar que realmente sea un espacio recreativo para los aficionados y para las familias. No ver los estadios como lugares donde puede darse la violencia, como desgraciadamente pasó este 5 de marzo. Y pues hacer un llamado en general a que tenemos que atacar la violencia desde todos los frentes, desde una forma íntegra para que así se erradique en algún momento o se inhiba, sobre todo en estos espacios recreativos. Muchas gracias por sus reflexiones, profesora Patricia, le agradezco mucho y claro que usted está invitada para otro episodio de Construyendo el Debate. Muchísimas gracias a todas, todos y todos. Les agradecemos profundamente la atención que prestan a estas reflexiones iniciales sobre la violencia en el fútbol. Que tengan una excelente noche. Por favor, amigos, no se despeguen y vamos a la cápsula de En el Librero. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabes qué ocurrió hace 500 años que dio paso al inicio de la globalización? ¿Conoces lo que vivieron los navegadores europeos cuando se lanzaron a explorar más allá de su continente? ¿Quieres entender cómo fue que las exploraciones llevaron a la consolidación del sistema internacional como hoy lo conocemos? Esto y mucho más podrás descubrir a lo largo del libro coordinado por el Dr. Carlos Ballesteros Pérez, titulado La complejidad de los procesos globales, sociedad, sistema internacional y política mundial. En el primer capítulo, llamado Complejidad, Espacio, Política Mundial,
el doctor Carlos Ballesteros te habla sobre la necesidad de las relaciones internacionales ante la compleja dinámica que resulta de la constante evolución de la sociedad global y la inestabilidad de la política mundial. Más adelante, el doctor David Herrera Santana ahonda en la necesidad de un análisis del sistema internacional, sus cambios y procesos, a través de escalas teórico-metodológicas. En este apartado, titulado Mundo, Complejidad y Diferencia, el problema de las escalas en la construcción teórico-metodológica en el pensamiento internacional, se expone una crítica ante el poco interés de las relaciones internacionales por estudiar la complejidad del mundo desde escalas diferenciadas, que tomen en cuenta la producción social y la historia, en lugar de únicamente enfocarse en regiones y países de manera geográfica o espacial, pues esto limita la comprensión de la complejidad del mundo. Por su parte, la doctora Ismenita Ibras Ruiz, en el apartado Los movimientos feministas desde la dinámica rizomática, una reflexión desde una expansión digital en la globalización, te invita a reflexionar sobre cómo las diversas manifestaciones feministas se expresan a través del Internet con la posibilidad de hacer denuncias en redes sociales. A través del pensamiento rizomático, te ayuda a analizar cómo la globalidad ha provocado que sea más evidente que nunca antes la desigualdad que padecen las mujeres en distintos ámbitos, revelando un proceso de globalización heterogéneo y contrario a su premisa de unificación. En el capítulo referente al pensamiento complejo y ecología, en el apartado llamado Geobiohumanismo, repensar el humanismo moderno desde la perspectiva de la complejidad, la doctora Rocío Arroyo Belmonte te sensibilizará sobre las consecuencias del predominante modelo racionalista y el gran alejamiento que éste ha favorecido de la humanidad con la naturaleza. Y te lleva a reflexionar sobre las consecuencias del pensamiento preponderante de la humanidad que domina la naturaleza, como la escasez de recursos y cambio climático. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo los diversos procesos de globalización que dieron lugar a las formas de pensamiento y relaciones a nivel mundial hasta hoy en día. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña Doc Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros PCPIS UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima. Gracias a todos por permanecer con nosotros. Ahora vamos con la entrevista a Sergio Varela Hernández, quien es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos, ambos grados otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y actualmente es profesor adscrito al Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sea usted bienvenido a este espacio de Construyendo el Debate, doctor Sergio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación a este debate, ¿no? A este foro sobre fútbol, machismo y violencia. Como primera pregunta, le digo, ¿las políticas públicas enfocadas a erradicar la violencia machista en la sociedad pueden ser una solución para disminuir los actos violentos que suceden en torno a los eventos deportivos como el fútbol? Bueno, en primera instancia me parece que son pocas respecto al género y la violencia machista, las políticas públicas que se han realizado o que se han llevado a cabo en México. Yo, de hecho, si soy sincero, no conozco que se haya llevado a cabo alguna política pública específicamente sobre esta temática, ¿no? Lo más que de alguna manera el Estado mexicano se ha acercado al tema de la violencia
en las actividades deportivas es a través de una ley que es también restringida a la Ciudad de México, que fue emitida hace algunos años, precisamente derivada de algunos actos y de grescas que se dieron pues a partir del inicio del siglo XXI, ¿no? En varios estadios. De hecho, una de ellas fue muy famosa, ¿no? Muy mediáticamente muy importante, que fue la gresca del Club América contra el São Caetano de Brasil, en donde, bueno, pues al inicio los jugadores fueron los, digamos, actores principales de la riña, y posteriormente el público asistente al estadio participó de manera muy fuerte en esta gresca. Hubo y ha habido otras grandes riñas, ¿no? Algunas de ellas precisamente a los alrededores del estadio de la Ciudad Universitaria, ¿no? Entre los aficionados al Club América y al Club de la Universidad, a los Pumas, que de alguna u otra manera precisamente derivaron en la creación de esta ley y de un protocolo que intenta regular de manera muy particular a los aficionados organizados alrededor de las llamadas barras futboleras, ¿no? Se les solicitó a los clubes que empadronaran, ¿no? Es decir, que generaran credenciales de afiliación a todos aquellos que participasen directamente, ya fuera de manera regular, ¿no? O de manera más o menos o menos frecuente en las barras, ¿no? Entonces, de cierta manera, digamos que se buscó tener un control de los aficionados que asisten a estos espacios de animación en los estadios de fútbol de la Ciudad de México. Y bueno, pues obviamente se catalogó una serie de actitudes, ¿no? Y de prácticas que son consideradas prohibidas dentro de los estadios y que tienen que ver directamente con la violencia física específicamente. Entonces, de alguna manera, pues es una ley que intenta inhibir a través de castigos, ¿no? De suspensiones para la asistencia de los estadios a aquellos aficionados que incurran en actos de violencia. Pero más allá de esta ley, yo no conozco sinceramente ninguna otra política específicamente de parte del Estado mexicano que buscase por otras vías, ya sea a través de las vías educativas o de sensibilización sobre la violencia machista, que se hayan llevado a cabo en ninguna parte de México, ¿no? Conozco de alguna otra manera algún tipo de política pública en otros países, principalmente en Colombia, ¿no? En donde se ha buscado encauzar ciertas actividades colectivas de los jóvenes barristas hacia actividades sociales, ¿no? Pero principalmente que tienen que ver con la regeneración de espacios urbanos, ¿no? Públicos en sus propios barrios de residencia. Pero no sé qué tanto de alguna u otra manera estos espacios tengan de convivencia una característica estrictamente de género. Gracias por esta reflexión, doctor Sergio, acerca de que son pocas o nulas, desgraciadamente, las políticas públicas que existen en nuestro país enfocadas a erradicar esta violencia machista. Salvo la ley que usted nos comenta, que era en el tono de sancionar este tipo de conductas por parte de los aficionados que incurren en actos de violencia, pues justo hay que poner el énfasis en que no existen tales políticas públicas, y si es que las hay, pues son muy pocas. Como segunda pregunta le digo, ¿qué intereses comerciales o políticos hay detrás de la supuesta seguridad dentro y fuera de los estadios? Bueno, pues esto de alguna u otra manera se ha debatido no solo en México, sino en otras regiones, en otros países, porque
pues ha sido un tema muy, muy importante, ¿no? ¿Quién tiene que financiar y pagar por la seguridad en los estadios? Recuerdo hace no mucho tiempo, me parece que cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard, se desató un debate más o menos parecido en términos de la seguridad al interior de los bancos, ¿no? Muchos políticos y algunos sectores un poco más progresistas se preguntaban si la seguridad en los bancos debería corresponder al Estado, ¿no? A los gobiernos, o en todo caso eran los bancos los que deberían de pagar la seguridad precisamente al interior de estas instituciones, ¿no? de sus comercios. Y esto más o menos es el mismo tipo de, digamos, de razonamiento que se ha hecho en términos de quién debe de ser responsable de la seguridad de eventos que son privados, ¿no? Que tienen una ganancia, son lucrativos para ciertos sectores, como pueden ser los clubes de fútbol, al interior pues mismo del fútbol profesional, ¿no? Ahí digamos que se ha debatido mucho y se ha llegado, hasta donde yo sé, a ciertos acuerdos, ¿no? En donde finalmente los clubes de fútbol profesional y principalmente los de primera división pues han tenido que ceder y aceptar que el costo de la seguridad al interior, por lo menos de los estadios, debe de ser pagada por ellos, ¿no? Debido a la característica misma del lucro y de lo privado de los eventos, ¿no? Entonces, digamos, de alguna u otra manera, pues bueno, ahí había intereses comerciales muy fuertes que se oponían precisamente a que fuesen los propios clubes los que estuviesen financiando esta seguridad. No sé, no conozco a plenitud la reglamentación al respecto, pero lo que sí puedo decir es de que, bueno, se ha avanzado un poco en ese sentido, ¿no? Y de cierta manera, bueno, pues es importante señalar que también hay empresas privadas al interior de los estadios que de alguna u otra manera participan de la seguridad de los aficionados, pero en el caso particular de lo que vimos en Querétaro, vimos también que, bueno, hay una serie de elementos que se deben de considerar, como la certificación de estas empresas privadas, ¿no? Es decir, qué tan capacitados están los guardias privados de seguridad en los estadios de fútbol mexicanos para contener, por ejemplo, a grandes contingentes de individuos como los que observamos el 5 de marzo en el estadio de la Corregidora en Querétaro. Si no están capacitados y aparte de todo son muy pocos, pues ahí ya podríamos empezar a especular sobre de intereses también comerciales que están detrás de este fenómeno, ¿no? Porque si por ahorrar dinero y por de alguna otra manera no pagar lo correspondiente, los clubes no están haciendo el esfuerzo suficiente para contener a los aficionados, pues habría que investigar el por qué no se está haciendo esto, ¿no? Y bueno, sí, de entrada también ver si las empresas contratadas están capacitadas y en realidad tienen las certificaciones correspondientes para actuar dentro de un estadio, ¿no? Por lo menos lo que pienso yo que se observó en el Estadio Querétaro es que dejaron mucho que desear. Y bueno, pues también en el caso particular de lo que sucedió en Querétaro, pues la policía brilló por su ausencia, ¿no? Sinceramente me parece que el protagonista principal que faltó en ese momento pues fueron los elementos policíacos, ¿no? Yo no, de los muchos videos que observé respecto a la riña y a la violencia que se desató en el estadio, pues prácticamente puedo decir que no se observa en ningún momento el accionar ni el protocolo policíaco en ningún sentido, ¿no? Entonces, pues llama mucho la atención, por lo menos ese tema, ¿no? Como para analizarse y plantearse cuáles son los intereses que están detrás de esta acción tan limitada
tanto de la policía como de las guardias privadas, ¿no? de las compañías privadas de seguridad que se dan al interior de los estadios. Reitero la pregunta que usted nos hizo al inicio de esta respuesta, que es invitar a preguntarnos quién tiene que pagar por la seguridad en los estadios, el gobierno o el capital privado. Esto se lo digo a la audiencia para que reflexione en torno a este dilema de la seguridad. Y pues hay acuerdos, como usted nos señala, pero finalmente, sobre todo en lo ocurrido el pasado 5 de marzo en Querétaro, pues vimos que no se hizo responsable ni uno ni otro, y que en todos los videos que desgraciadamente circularon en la red y que muchos pues sin querer vimos, o pues incluso vimos que no había elementos de seguridad, que ellos, o sea, estos elementos brillaron por su ausencia, ¿no? Había todo tipo de violencia, pero no había una seguridad que respaldara a las personas, a los aficionados que asistieron a ese evento de fútbol. Como tercera pregunta, y ya para cerrar nuestra conversación, en Colombia la mayoría de los estadios no pertenecen a los clubes deportivos. Esto puede aplicarse a México y en ese sentido, ¿esto ayudaría a disminuir la violencia en el fútbol mexicano? ¿Usted qué opina? Bueno, sinceramente desconozco el estatus de los estadios jurídicamente y administrativamente en Colombia, ¿no? Lo que sí sé es, de pronto en el caso mexicano, pues los estadios, algunos de ellos pertenecen a los clubes, ¿no? En otros casos no. Hay diferentes, digamos, situaciones en ese sentido. Algunos de ellos son estadios públicos, ¿no? Con financiamiento, que fueron construidos con financiamiento público y que son administrados incluso por algunos gobiernos municipales o estatales, ¿no? En el caso del estadio de CU también, por ejemplo, es particularmente distinto al de otros estadios, ¿no? En la universidad es la propietaria del inmueble del estadio de Ciudad Universitaria, y hasta donde yo sé alquila con un muy bajo costo al club universidad, a los Pumas, el estadio, ¿no? De hecho han salido recientemente pues algunas publicaciones periodísticas que demuestran que, bueno, pues ahí el club, digamos, no está pagando lo que correspondería, ¿no? Desconozco yo formalmente los datos al respecto, pero bueno, pues sería interesante saber qué pasa. En otros casos he sabido también que los estadios pues son subvencionados básicamente con dinero público, y los clubes profesionales pues de pronto seguramente aplican algunos recursos económicos para el mantenimiento de esas instalaciones, pero básicamente recae la mayor parte de ese financiamiento al sector público, ¿no? Y bueno, ha habido incluso otras denuncias, no solamente de estadios, ¿no? Recuerdo más o menos bien el caso del Club Pachuca, de cómo el Estado, el gobierno en turno hace algunos años, le cedió grandes extensiones territoriales para poder tener ahí sus instalaciones modernas, ¿no? Y acordes a los intereses del club. Y seguramente, bueno, pues hubo ahí cosas que muy probablemente hayan contravenido la ley, ¿no? Pero bueno, pues son el tipo de cuestiones que se dan en el fútbol mexicano. Yo no sé si el hecho de que los estadios no pertenezcan a los clubes formalmente pudiese ayudar a eliminar la violencia. Yo pienso que en todo caso lo que tiene que darse es lo que ya señalamos al inicio de este programa, ¿no? De que tiene que existir una política pública que básicamente intente replantear la lógica de la asistencia a los estadios, y en particular de ciertos sectores, ¿no? Como lo son algunos de los jóvenes que se organizan en las barras, ¿no? Sin política pública reeducativa
sensibilización sobre el machismo y todas esas actitudes en las que lo que importa es reñir y poner el cuerpo, me parece que difícilmente vamos a poder acabar socialmente con la violencia, pues no solamente en los estadios, sino en la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces a mí me parece que mientras el Estado mexicano no se plantee verdaderamente políticas que incluyan pues espacios precisamente diseñados para la reconfiguración de las prácticas masculinas violentas, yo no veo cómo podría en un momento determinado terminarse el problema de la violencia en los estadios, ¿no? Eventualmente, pues sí, la propiedad estatal de los estadios puede en algún momento dado incidir para disminuir los actos de violencia, pero no pienso que se pueda convertir eso en el principal elemento para acabar con los actos violentos y las riñas en los estadios. Muchas gracias, doctor Sergio, acerca de esto que nos menciona, y nuevamente insistir en que más allá de ver quién o no es propietario de los estadios, hay que insistir en políticas públicas que replanteen la lógica de la asistencia a los estadios y en particular de los jóvenes que se organizan en estas barras de afición, sin profundizar en trabajar el machismo o las prácticas masculinas violentas, pues muy difícilmente vamos a tener cambios en la violencia, no solamente la generada en los estadios, sino la que hay en general en nuestra sociedad. Por eso la invitación a hablar de distintos tipos de masculinidades, a replantear la masculinidad, más allá, repito, de este modelo ideal de masculinidad apegado al machismo, que solamente nos ha dejado, desgraciadamente, episodios como los del pasado 5 de marzo y distintos episodios de violencia que pues no se ven precisamente en los estadios, pero que conviven con nosotros en el día a día. Muchas gracias, doctor Sergio, por sus reflexiones para este espacio de Construyendo el Debate, y tenga por seguro que lo vamos a invitar a otro episodio más. Pues agradezco muchísimo la invitación a este foro, a este debate. Gracias, Jimena. Estoy al pendiente de cualquier otro llamado que hagan para que podamos charlar sobre el tema. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todas, todos y todes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook a través de Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Pueden escuchar este y todos los episodios en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y en la página Cultura con Polacas en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, por favor regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y recuerden que estamos ávidos de escuchar sus preguntas, comentarios y sugerencias. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo, asistente de producción, Jessica Martínez Barrios, redacción, Claudia Chamarro, en la producción de cápsulas informativas, Yamil Sosa, diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes su amiga Jimena Lezama. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.